Vamos a ver los videos que no pudimos revisar ese día en la escuela debido al ruido. La presión arterial es la presión ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias al ser impulsada por el corazón. Se mide con el esfigmomanómetro o tensiómetro que da dos valores: presión máxima o sistólica y presión mínima o diastólica. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo, para que puedan funcionar. La relación de presión arterial y riesgos de eventos de ECV, enfermedades cardiovasculares, es continua, consistente e independiente de otros factores de riesgo. Cuanto más alta es la presión arterial, mayor es la posibilidad de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal. Para individuos de entre 40 y 70 años, cada incremento de 20 milímetros de mercurio en PAS o 10 milímetros de mercurio en PAD dobla el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Es necesaria la precisión en la toma de presión arterial para evitar equivocaciones en el diagnóstico. La toma de la presión arterial es el procedimiento por el cual se determina la presión máxima que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias en el momento de la sístole y la presión mínima durante la diástole. El equipo necesario para llevar a cabo la toma de la presión arterial está compuesto por un talego de algodones, alcohol para desinfección, riñonera para desperdicios, un bolígrafo para las anotaciones, hoja de registro de signos vitales, un tensiómetro y un fonendoscopio. Las principales partes del tensiómetro son el brazalete, la perilla, y el manómetro, y las del fonendoscopio, las olivas y la campana. A continuación mostraremos los procedimientos que pueden seguirse para realizar una toma de la presión arterial. Se trata del procedimiento por método palpatorio de Riva-Rocci y el procedimiento por método auscultatorio que requiere del uso del fonendoscopio. El paciente debe estar cómodamente sentado o acostado y con el brazo desnudo colocado a la altura del corazón. Tome el tensiómetro. Colocar el manguito desinflado del esfigmanómetro alrededor del brazo. Hágalo de modo que la bolsa de aire quede sobre la cara anterior del brazo, sobre la arteria humeral, a unos 3 centímetros por encima del pliegue del codo, en forma ajustada, sin apretar, uniforme y sin arrugas. Cerrar la válvula. Palpar el pulso radial cerca de la base del pulgar, en la cara anterior del antebrazo. Estimar la frecuencia y regularidad. Inflar rápidamente milímetros de mercurio sobre el nivel en el que el pulso radial desaparece. O hasta 170 a 180 milímetros de mercurio. Abrir la válvula ligeramente, de modo que la presión del sistema baje unos 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. La cifra que corresponde al momento en que se puede percibir de nuevo el pulso indica la presión arterial sistólica.
El manguito debe desinflarse rápida y completamente antes de hacer nuevas determinaciones. Por este método palpatorio no se puede hallar la cifra de la presión diastólica. El paciente debe estar cómodamente sentado o acostado y con el brazo desnudo colocado a la altura del corazón. Tome el tensiómetro. Colocar el manguito desinflado del esfigmanómetro alrededor del brazo. Hágalo de modo que la bolsa de aire quede sobre la cara anterior del brazo, sobre la arteria humeral, a unos 3 centímetros por encima del pliegue del codo, en forma ajustada sin apretar, uniforme y sin arrugas. Tomar el fonendoscopio. Palpar la arteria humeral por encima del pliegue del codo. Colocar sobre la arteria humeral la cápsula del fonendoscopio, procurando que ésta no quede en contacto con el manguito al ser inflado. Presionar la cápsula contra la piel sin mucha fuerza. Inflar rápidamente el manguito hasta unos 30 milímetros de mercurio por segundo. La mano puede estar en pronación o supinación, prefiriendo la posición en donde la producción de los ruidos sea mejor. Al disminuir la presión del manguito se escuchan después de un silencio inicial unos ruidos. La presión en la cual se oyó el ruido por primera vez se anota como presión arterial sistólica, en tanto que la presión en la cual desaparecen los sonidos se considera la presión arterial diastólica. Ahora vamos a revisar el video correspondiente al monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Hola, soy Adal Espino, enfermero de Playa de Arenal, y quiero explicarles en qué consiste el MAPA. Las siglas MAPA significan monitorización ambulatoria de la presión arterial. Un dispositivo, una forma que tiene el médico de diagnosticar y tratar de forma correcta la hipertensión arterial. Se trata de un dispositivo, una máquina que debe llevar el paciente durante 24 horas. Esta máquina va a tomar la tensión arterial en múltiples ocasiones durante el día, cada 20 minutos en periodo diurno y cada 30 o 45 minutos en periodo nocturno. El MAPA tiene 3 partes fundamentales. La primera es el dispositivo en sí, MAPA, un dispositivo el cual se le introducen los datos del paciente por medio de un programa informático con ayuda de 2 pilas AA. Seguidamente echaríamos mano de un manguito de toma de tensión arterial de acuerdo al diámetro del brazo dominante del paciente, que es donde irá colocado el dispositivo. Y por último, una riñonera o un bolsito donde irá alojado el dispositivo del que estamos hablando. A la hora de colocarlo es muy sencillo. El primer paso
es colocar el manguito de toma de tensión arterial. Repito, es interesante elegir brazo dominante y lo colocaríamos de esta forma. Importante que la flechita del manguito coincida con la flexura del brazo y que el tubo de toma de presión quede hacia arriba y no hacia abajo como los dispositivos de toma de tensión domiciliaria. Siempre hacia arriba. El siguiente paso va a ser la colocación de la riñonera. Y terminamos con la colocación del dispositivo, que se coloca de esta forma. Introduce el llamado del velcro. Este cablecito lo vamos a introducir y lo vamos a ocultar dentro de la ropa y vamos a hacer coincidir o sujetar o enroscar estos dos extremos. Cosas importantes que tiene que tener el paciente en cuenta. Primero, cuando inicia la toma de tensión, cuando nosotros percibimos que está empezando a inflar, el brazo debe estar quieto. Este dispositivo lo podemos usar o lo debemos usar en un día cotidiano cualquiera, en nuestra vida normal, podemos hacer vida normal. El único requisito es cuando inicia la toma de tensión arterial, el brazo debe estar en reposo, quieto. No debemos hacer ejercicio físico intenso, es una de las cositas que debemos tener en cuenta. Transcurridas las 24 horas, el paciente volverá de nuevo a la consulta donde se le ha puesto y se le retirará el dispositivo. Preguntaremos al paciente si ha sucedido algo diferente, algún evento estresante, algo que haya sucedido que sea fuera de lo habitual en su día a día normal del paciente. Porque todo eso debemos registrar. Una vez que llega el paciente, volvemos de nuevo al sistema informático, volcamos los datos en el ordenador, imprimimos el informe definitivo que será. Y esto es todo. Espero que les haya gustado. Hola, soy... Esta es una escala de riesgo conocida con el nombre de SCORE, que son las siglas de Systematic Coronary Risk Evaluation, riesgos de muerte cardiovascular a los 10 años, dependiendo de las cifras de presión arterial que tiene el paciente y de los factores de riesgo cardiovascular con cuales cuenta. Sin otros factores de riesgo, vean ustedes con los diferentes niveles de presión, como en la primera etapa el riesgo es bajo, en la etapa 2 el riesgo es moderado y en la etapa 3 es alto. Pero a medida que la persona o cuando los pacientes tienen uno o más factores de riesgo, ¿verdad? Este va incrementando el riesgo a uno de la hipertensión arterial. Aun cuando la persona tenga una presión arterial normal, alta o normal, dentro de la zona limítrofe o prehipertensiva, si tiene uno o dos factores de riesgos, sí sigue habiendo riesgo de complicaciones cardiovasculares y cerebrales. Si el paciente tiene más de dos factores de riesgo, vean ustedes cómo la posibilidad de sufrir complicaciones cardiovasculares o cerebrales o bien renales es cada vez más importante, más alta. Aquí tenemos los órganos que presentan directamente las complicaciones secundarias a la hipertensión arterial sistémica primaria. Todos los órganos son importantes, no los puse por orden de importancia. Lo que sucede es que de arriba hacia abajo las complicaciones son más frecuentes y en estas son menos frecuentes. Aproximadamente la regla la hipertrofia ventricular izquierda
se conoce cuando un paciente hipertenso ya tiene hipertrofia ventricular izquierda que se demuestra por el electrocardiograma o por ecocardiograma, pues incrementa hasta 3 veces más la posibilidad de complicaciones cardíacas como la fibrilación auricular crónica o paroxística, insuficiencia cardíaca y también el mayor riesgo de enfermedad arterial coronaria. Porque recuerden ustedes que la hipertensión arterial es un factor de riesgo aislado cardiovascular que favorece la aterosclerosis de las arterias coronarias. Y una persona que es hipertensa, pues ya predice la enfermedad que la posibilidad de muerte por infarto del miocardio o por insuficiencia cardíaca es mayor de acuerdo con el estudio de Framingham, en el que se estudiaron durante varios años a muchos hipertensos para saber qué complicaciones presentaban debido a la hipertensión arterial. Aquí tenemos un corazón cuyas paredes ventriculares son normales, el grosor del tabique interventricular, la pared libre del ventrículo izquierdo, y este es un paciente o un corazón que ya tiene hipertrofia. Vean ustedes, comparen el grosor del tabique interventricular y de la pared libre del ventrículo izquierdo con la del corazón sano. Aquí tenemos un corte anatómico transversal a nivel de los músculos papilares y vean la enorme hipertrofia concéntrica. Engrosaron de manera muy importante las paredes ventriculares, ¿verdad?, de ese ventrículo izquierdo por hipertensión arterial. Y desde el punto de vista histológico, vean ustedes la magnitud de las células cardíacas comparadas con las normales. Pueden llegar a tener o no soplo holosistólico por regurgitación mitral debido a hipertensión arterial. De hecho, el soplo se presenta cuando no solamente hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, sino que también ya hay dilatación del ventrículo izquierdo y por ende también del anillo valvular mitral. Esto permite que las valvas de la válvula mitral no coapten adecuadamente, permitiendo el reflujo de sangre de ventrículo izquierdo hacia aurícula izquierda, originando el soplo holosistólico. Este es un ejemplo de soplo holosistólico. Se llama holosistólico o pansistólico porque es un soplo que dura durante toda la sístole, desde el primer ruido cardíaco, S1, hasta el segundo ruido cardíaco. Este soplo es de alta intensidad, lo podemos escuchar mitral y característicamente se puede irradiar a la región axilar izquierda, o incluso a la región posterior del tórax del lado izquierdo cuando este es muy intenso, grado 4, por ejemplo. Y luego el electrocardiograma. Aquí tenemos un electrocardiograma típico de un paciente que ya tiene hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo por cardiopatía hipertensiva o por hipertensión arterial. Entonces está sufriendo de cardiopatía hipertensiva que puede ser asintomática o ya presentar síntomas de sufrimiento cardíaco. Vean ustedes, entonces, estos pacientes tienen un voltaje muy enorme en las derivaciones precordiales 5 y B6 en este caso. Aquí la onda S en B1 está originada por el vector 2 de la pared libre del ventrículo izquierdo. Recuerden que la pared del ventrículo izquierdo está más gruesa y entonces ese vector de despolarización ventricular incrementa su tamaño debido a que la masa ventricular también está muy aumentada. Eso origina que se vean unas ondas R muy altas en B5 y en B6. El eje eléctrico de QRS se desvía hacia la izquierda. Además, el tiempo que toma en llegar la onda de despolarización del endocardio hacia el epicardio en la pared libre del ventrículo izquierdo es mayor, por lo que la inscripción de la deflexión
flexión intrinsicoide dura más de lo normal. Eso es un signo inequívoco de hipertensión arterial. La desviación del eje eléctrico hacia la izquierda. Y por otro lado, aquí tenemos índices de voltaje eléctrico que podemos medir para saber si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. El índice de Sokolov, ese es un índice que se saca midiendo el voltaje de la onda S de B1 o de B2 y de la onda R de B5 y B6 y se hace la suma algebraica. Si esta suma da un resultado mayor a 35 milímetros o 35 décimas de milivoltio, entonces es bastante sugestivo de hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos otro índice, el índice de Lewis, ¿verdad? Este es igual a la onda DR más la osa D3, la S de D3. Entonces vamos a medir la onda de R de D1 más la onda S de D3. Vea, más esto. Menos la onda S de D1 más la onda R de D3. Si este índice es mayor de más 17 milímetros, entonces es un signo bastante positivo, muy importante, que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos las precordiales izquierdas, son las derivaciones que nos van a dar mayor precisión en la medición de este tipo de índices. La deflexión intrínseca o intrinsicoide se mide en tiempo desde el inicio de la onda Q hasta un punto en el que cae perpendicularmente de manera imaginaria una línea desde el vértice de la onda R. Si esta es mayor de 0.0045 de segundos, entonces hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Vean ustedes, este es normal y este es un paciente en el cual la deflexión intrínseca o la inscripción del tiempo de la deflexión intrínsecoide es mucho mayor. La placa de tórax póstero-anterior es una buena medida para saber si el paciente tiene cardiomegalia o no, es decir, si está crecida la víscera cardíaca. Entonces se necesitan varios requisitos. Primero, tiene que ser una placa póstero-anterior. La persona tiene que estar de pie y el rayo incidente, el rayo de los rayos X, tiene que entrar por la cara posterior del tórax. El paciente debe estar con el pecho pegado a la película que va a imprimir la silueta en la radiografía, ¿verdad? Para evitar mayores factores de error en la medición del tamaño de la silueta cardíaca. El método es el siguiente. El tórax se divide, ¿verdad? Se le traza una línea horizontal en la parte más ancha del tórax. Si la trazamos aquí, pues es muy angosta. También acá, entonces en las bases de los campos pulmonares abarcando casi ambos diafragmas, el izquierdo y el derecho. Luego exactamente a la mitad de esta línea trazamos una línea perpendicular en sentido vertical. Y esta es la silueta cardíaca, el perfil derecho y el perfil izquierdo. Desde el punto más alejado de esta línea media hacia acá se traza una línea y también desde el punto más lejano del lado izquierdo de la silueta cardíaca se traza una línea hacia la línea media. Entonces, para ese cardiotorácico se suman lo que encontramos, la distancia entre el perfil derecho y la línea media A, más la distancia que se encontró entre el perfil izquierdo y la línea media, y se va a dividir entre el diámetro torácico. Eso nos da el índice cardiotorácico. Lo normal en el adulto es de 0.50. La placa de tórax no solamente nos ayuda a evidenciar si existe incremento del tamaño de la silueta cardíaca, sino que nos permite valorar la vascularidad, el parénquima pulmonar, a ver en qué condiciones está, para saber si el paciente, aunque la silueta cardíaca, que es lo más frecuente, esté dentro de límites normales, porque en la hipertrofia el corazón aumenta de grosor.
Y si acaso en algunos pacientes se podrá ver la punta del ventrículo un poquito levantada, lo cual no es un signo específico de hipertrofia. Por lo tanto, la radiografía del tórax no nos es útil para saber si el paciente con certeza tiene hipertrofia ventricular izquierda o no. Nos es útil para saber si hay incremento en el tamaño de la silueta cardíaca, si hay cardiomegalia y si hay alteraciones en la vascularidad pulmonar secundarios a insuficiencia cardíaca o ventricular izquierda. Tenemos un paciente hipertenso con cardiopatía hipertensiva. Aquí ya hay un aumento de la silueta cardiovascular grado 1 y vean ustedes cómo la vascularidad pulmonar es muy prominente en todos los campos, en todo el campo pulmonar de ambos lados. Incluso aquí vemos que hay edema en la línea intersticial que dividen a los pulmones, ¿verdad? Entonces, esto se debe a que hay hipertensión venocapilar pulmonar. Normalmente la circulación venocapilar pulmonar se observa en personas sanas que no tienen insuficiencia cardíaca sobre las más intensas sobre las bases de los campos pulmonares. Pero cuando una persona ya tiene insuficiencia cardíaca izquierda, hay redistribución del flujo pulmonar y por lo tanto, entonces se observa bastante visible la vascularidad pulmonar en los vértices de los pulmones. Y entonces aquí deducimos que la persona tiene hipertensión venocapilar pulmonar. Esto de edema intersticial se debe al líquido, ¿verdad? En este espacio, debido a que los vasos capilares pulmonares y los vasos linfáticos no son suficientes para drenar el exceso de líquido que le está llegando al tejido pulmonar. Y el ecocardiograma, vean ustedes, aquí tenemos un ecocardiograma en imagen real o bidimensional. Esta es la proyección paraesternal izquierda. En estas condiciones, el paciente está acostado en decúbito lateral izquierda y el transductor se coloca sobre el pecho del paciente a nivel más o menos del cuarto y entre el cuarto y el quinto espacio intercostal izquierdo. Y obtenemos esta imagen longitudinal de la silueta cardíaca. El transductor está aquí arriba en el pecho del paciente. Los ecos hacen un barrido tipo abanico. El ultrasonido choca con las diferentes estructuras, ¿verdad? Y rebotan regresando al transductor para formar la imagen. Entonces, de arriba hacia abajo tenemos la pared anterior del ventrículo derecho. Esta zona oscura es parte de la cavidad del ventrículo derecho, principalmente la vía de entrada. Luego tenemos una imagen aquí en blanco que corresponde al tabique interventricular que se continúa con la raíz anterior de la aorta. Esta es la válvula aórtica. Aquí se ven 3 cúspides, 1, 2 y 3. Esta es la raíz posterior de la aorta que se continúa con la valva anterior de la mitral. Disculpen, aquí apreté. Valva anterior de la mitral, la valva posterior de la mitral. Se ven aún las cuerdas tendinosas y no se ven los músculos. Aquí se ve parte de un músculo papilar, el posterolateral. Esto de aquí es la pared posterior del ventrículo izquierdo, que viene desde el endocardio hacia el epicardio. Esta zona hipertensa, blanca, corresponde al pericardio, ¿verdad? Esta es la cámara del ventrículo izquierdo. Y aquí el ecocardiografista midió, y vean ustedes cómo la pared posterior del ventrículo izquierdo mide 1.99 centímetros. ¿Verdad? Lo normal es que mida hasta 11. 1.1 centímetros de grosor, o si quieren en milímetros, de 9 a 11 milímetros es lo normal que deben medir las paredes ventriculares y el tabique interventricular, el cual aquí está muy hipertrófico. Vean las crucecitas de la medida que hizo el ecocardiografista y tiene un diámetro de 2.8 centímetros, lo normal es hasta 1.1. O sea, aquí son 28 milímetros y lo normal son hasta 11. Esta es la cavidad de la aurícula izquierda. Entonces, aquí ya vemos directamente, a diferencia del electrocardiograma, podemos medir el grosor de las paredes ventriculares y de esa manera ya directamente estamos evidenciando que el paciente tiene hipertrofia
del ventrículo izquierdo y por lo tanto, al ser un hipertenso y no demostrarse ninguna otra patología cardíaca con la ecocardiografía o con la clínica, concluimos que el paciente padece de cardiopatía hipertensiva. Y ya les dije que puede ser asintomático, la cardiopatía puede ser asintomática cuando los mecanismos de compensación pues están manteniendo el gasto cardíaco normal. Pero si llega a haber dilatación del ventrículo izquierdo cuando la hipertrofia ya no sea suficiente para mantener la sobrecarga excesiva que le impone la hipertensión arterial, la sobrecarga excesiva de trabajo al ventrículo izquierdo, pues entonces el ventrículo izquierdo puede llegar a dilatarse. Muy bien. Continuamos el día de mañana. Ojalá que ya no tengamos esos bloqueos para que podamos tener clase presencial en la escuela. Que Doctor, una pasen muy buenas pregunta. tardes. Doctor, Sí, dígame. el índice torácico dijo que la cifra Es normal, ¿cuál índice, era? sí, doctora, mire, es índice cardiotorácico, es el nombre correcto. Ahora, ¿cuál es su pregunta? Dio una cifra de que dijo que era lo normal. 0.50 en el adulto. En los niños 0.50. hasta Gracias. 0.51. Gracias, El doctor. resultado les va a salir en decimales, en fracciones. Al dividir las distancias A más B entre el diámetro torácico transverso mayor, que es C, en este caso de la ecuación. ¿Contestó su pregunta la doctora? Sí, ¿Doctora? gracias, doctor. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas acerca del tema? Bien, entonces continuamos el día de mañana y ojalá que nos podamos ver en la escuela.